Entonces, la próxima ponencia de Livania y es la Sama de Antonio Di Benedetto como novela antifundacional. Adelante. Sí, bueno, voy a poner las diapositivas para empezar a me presentar y compartir mi trabajo. ¿Consiguen ver? ¿Todos miran la presentación? Sí. Para poder acompañar. Entonces, voy a me presentar más una vez para las personas que entraron ahora. Yo me llamo Livania, yo hablo desde Brasil y estoy acá con un grupo de pesquisa que yo trabajo junto con el orientador Juan Pablo, que hoy por la tarde, quer dizer, aí está a tarde, aqui está a noite, enfim. Também apresentou seu trabalho sobre o general Abreu Lima e vou a dar continuidade a esta sala falando também de um personagem que também tem uma questão confusa quanto à identidade, como a que foi falado por Laura. Então, esta minha apresentação é um trabalho que vai a trazer uma elasticidade a las discusiones del grupo de pesquisa que yo hago parte, que trabaja las ficciones de fundación de la América Latina. Y yo acá vengo con un otro lado de esta discusión, desdobrando la cuestión de la antificción de América Latina con la narrativa de Sama de Antônio de Benedetto. Entonces, este trabajo es un punto que yo estoy desarrollando en mi trabajo de maestría, y el título es Sama, de Antônio de Benedetto, una ficción de antifundación de América Latina. Entonces, acá yo he buscado el libro para que veas la imagen. Esta es la octava edición. Y este libro fue publicado en 1956 y por un tiempo este libro fue silenciado, saiu de las editoras, no se sabe bueno los motivos, pero antes de entrar en el contexto del libro, creo que es interesante presentarles el autor, Antônio de Benedetto, que es un argentino que de Mendoza, interior de Argentina, que pasó su vida entre Mendoza y la capital, que es Buenos Aires. Y vivió durante la dictadura de Videla. Incluso fue el primer jornalista a ser perseguido y torturado durante este tiempo. Fue exilado para España y Sama é sua obra considerada la maior, uma obra-prima, que há outras, los Suicidas, enfim. Pero Sama é interessante que ela foi publicada no siglo XX, pero traz uma mirada del final del último vice-reinado de la América Latina, del siglo XVIII, inicio del siglo XIX. Entonces, hay un entrelugar, incluso en el tiempo, en esta narrativa, que pasa en el espacio entre Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Y la novela trata de las ruinas de este vice-reinado, las ruinas emocionales y físicas del protagonista, que es un narrador de la historia, que es el, como le gusta ser llamado, el enérgico doctor Don Diego de Sama, que durante la narrativa vemos que no es bien así lo que dice.
este protagonista vive una crisis de identidad que ahora hace el papel de colonizador porque trabaja como un asesor letrado de la coroa, pero al mismo tiempo sufre las miserias que otras cosmogonías que están en ese espacio colonizadas sufren también. Y entonces voy aquí ¿cómo é que eu faço para tirar da frente? Pronto. Yo he separado unas citas de Sama para que todos conozcan a través del habla del propio protagonista quién es Sama para él. Y él dice en el inicio de la narrativa que consideraba que en esa tierra llana yo parecía estar en un curso. Me lo dijo una vez y más de una. Lo dijo a otros, descuidándose de lo que todos sabían, que fui un gallo de riña o al menos dueño del riñedero. Entonces acá él se describe como un líder y además continúa, un hombre sin miedo, con vocación y un poder para terminar al menos con los crímenes, sin miedo. Percebemos la repetición de sin miedo 2 veces en el mismo párrafo, que es escrito con pequeñas frases, son pequeños periodos para describir siempre la situación. Entonces, hay una necesidad de dejar muy atento, muy ¿cómo puedo decir? Muy cierto quién es él. Pero en este tercer apartado vamos a ver que hay una cuestión que él en el presente empieza a cuestionar quién es él en verdad. Él dice, tal vez creía serlo, ya viví en función de esta imagen que me aguardaba adelante. Tal vez ese Sama que pretendía parecerse al Sama venidero se asentaba en el Sama que fue, copiándolo, como si arriesgara, medroso, interrumpí algo. Entonces acá él ya percebe que no es más como fue antes. Y acá yo hago un paralelo, una relación con lo que Sommer, que ya fue citado por nuestra colega Laura, que habla sobre las novelas de fundación de América Latina, que hay una linealidad, hay un teor de romantización de la situación. Y acá estas dos citas, yo quiero mostrar que estas novelas de fundación que analiza Sommer, ella habla que son muy proyectivas y menos retrospectivas. Y hace esa erotización de la proyección del futuro. Pero en Sama hay una erotización del pasado y hay deseos, hay idealizaciones que él quiere alcanzar, pero la narrativa es truncada. Sama no consigue nada desde de sus deseos quanto a aumentar su cargo, quanto a el amor, pero cada cuestión es tratada de modo en párrafos bastante grandes y frases curtas para dejar aquele tom, acentuar el tom del deseo, pero que al mismo tiempo no se realiza. Y ahí yo traigo otra cita también de Sommer, que después de ella yo voy a hacer la relación con
otro apartado del texto de Sama, del flujo de conciencia de Sama, que Sommer habla. La dificultad con el término alegoría es que el ir y venir no es aquí simplemente una cuestión de idas y vueltas entre los mismos puntos o líneas, sino que el va y viene es más parecido a un tejido en que el hilo de la historia se dobla al dar con un material ficticio y después retoma al proceso de hilvanar hechos reales. Entonces, Sama es pré-boom de la América Latina, pero él ya intenta ampliar y desconstruir las novelas de ficciones fundacionales a través de una ampliación de perspectivas de aquel contexto que está en ruínas del fin de Colônia. Y va a ser una parte también de mi trabajo de maestría, la cuestión alegórica que está en construcción cuanto a a imagen del pensamiento del hombre latinoamericano. Entonces, para pensar este ir y venir, hay una primera metáfora en el libro que es muy interesante, que él habla. Sama está frente a un río, esperando una carta llegar de Argentina y esperando también su vez de volver a Argentina, que él es un refugiado, él salió de Argentina para este otro espacio entre los otros países. Entonces, incluso la dedicatoria del libro es Antonio de Benedetto hace a las víctimas de la espera. Y es lo que Sama hace durante toda la narrativa hasta el fin. Entonces la cita dice: con su pequeña ola y sus remolinos sin salida, iba y venía con precisión un mono muerto, todavía completo y no descompuesto. El agua ante el bosque fue siempre una invitación al viaje, que él no hizo hasta no ser mono, sino cadáver de mono. El agua quería llevárselo y lo llevaba, pero se heredó entre los palos del muelle decrépito y allí estaba él, por irse y no. Y ahí estábamos, por irnos y no. Creo que es un flujo de consciência muito interessante para pensar tanto a atmosfera da obra, la trayectoria del protagonista y quizás el hombre latinoamericano hasta hoy. Entonces, también yo trago Benedict Anderson con la cuestión de las comunidades imaginadas y yo separei uma cita para pensar estas continuidades e descontinuidades através deste imaginário que é construído com imagem. O elemento que talvez mais catalisou e fez frutificar essa busca foi o capitalismo editorial, que permitiu que as pessoas, em números sempre maiores, viessem a pensar sobre si mesmas e a se relacionar com as demais maneiras radicalmente novas. Então, há nestas novelas de fundação uma projeção e uma recepção padronizada de pensar, fazer e a vida. E acá eu trago novamente um assunto, uma cita de Sama, para ser puente com esta cita. Esses temas quedavam só para mim, excluídos de la conversação com o governador e com todos, por minha escassa ou nula facilidade para ser amigos íntimos com quienes apoiar-me. Então, Sama, a pesar de estar em aquele espaço,
como un títere, él tenía una conciencia de las cosas que acontecían y hacía burla de esto, que más a frente yo voy a mostrar, pero para él no existía saída. Entonces, trata-se de uma narrativa que aponta várias perspectivas, pero no lo traza un camino padrón que la novela de fundación idealiza. Entonces, la trampa de imágenes. Acá yo trago un apartado de Buczynski que habla que habla sobre essa construção da imagem e a importância dessa construção para a colonização e também para fazer a relação de este discurso. Sama habla de uma fiesta em que vamos a ver a construção desse desejo para que ele intente pensar e desejar coisas que outras pessoas idealizaram. Então, o livro é dividido em 3 partes, 3 capítulos, que se intitulam em los años que se passa a obra. Há uma tentativa de deixar a narrativa linear, pero essa tentativa não significa que a narrativa é linear, porque Sama pode ser lido do 3º capítulo para o 1º ou como pueda, sabes? E dentro de estes capítulos há textos como se fueran episódios. E um deste episódio, que não há título em cada episódio, empieza assim: Fiesta em casa de Don Godofredo Alijo, ministro da Real Hacienda. Então, ponto. Há uma tentativa de um título porque podemos já pensar algo a mais. Pero ele continua. A esposa havia anunciado que seria a la moda inglesa. E nos citou a las 5 da tarde. Isso serviu um cacau meante com copitas de licor dulce e frituras. Todos diziam que era muito inglês. E eu me abstuve de opinar, porque havia observado em las costas del Pacífico que os ingleses que lo tomavam habitualmente como alimento eram marinheiros. Então, Sama traz esse fluxo de consciência e mostra sua visão sobre aquele teatro quanto a uma propaganda da bebida muito inglesa. E mais à frente, ele fala que não vai a dizer estas questões a las pessoas que estão com ele para que não quede mal a situação. Pero ele intenta observar a situação como se conseguisse, ele consegue ver a construção desta propaganda que é um engano. Pero ao mesmo tempo não para de desejar coisas que são imaginadas dentro de esta comunidade. E agora, esta é uma imagem que é do filme, que é a adaptação de Lucrecia Martel, não sei se já viram, Sama. E Lucrecia Martel é também de Argentina, e este filme está ganhando o mundo e muito sucesso de críticas, muitos me gostam, outros não conseguem entender muito bem o que passa, porque não é uma narrativa assim como o livro, é uma narrativa de flashes, de como se diz, como eu posso dizer em espanhol, de simulacros de esse tempo, que é como se fuera uma pintura, um retrato que mostra as questões, pero é isto.
yo trouxe acá ahora un apartado del texto que un personaje habla sobre Dom Diego de Sama. Que em vários momentos ele disse a Dom Diego de Sama que Sama nega ser americano e nega ser e quer intenta ser europeu, lo que ele não é. Este Ventura Prieto é o nome del personagem que intenta fazer mais conflito para que Sama pense. E ele diz. E esse apartado ele pode ser pensado e relacionado ao primeiro. Dijo que há um pez en este mismo río que las aguas no quieren y él, el pez, debe pasar la vida, toda la vida como el mono, en va y ven, dentro de ellas, aún de un modo más penoso, porque porque está vivo y tiene que luchar constantemente con el flujo líquido que quiere arrojarlo a la tierra. Entonces, creo que este apartado puede hacer conexión con el apartado anterior, que es Sama, el observador de la situación, de la creación del deseo, de la propaganda de esta comunidad imaginada, que él ve que no hay salida. Y para concluir, algunas consideraciones. Como balance de las cuestiones pensadas, la temática de la Fundación de la América Latina, vista desde la ampliación de perspectiva en Sama a través de la antificción, de la antifundación, es relevante para problematizar la cuestión del hombre que vive bajo el contexto cosmogónico diverso, pero con espectros estandarizados de seguir la vida. En esta atmósfera, el enérgico doctor Dom Diego de Sama configura un no sujeto, pero complejo, que habita en un lugar subordinados a oficios no comprendidos, pero incuestionados por el protagonista, que parece nos decir algo revelador al mirarmos su espera y su presencia truncada en el tiempo y espacio latinoamericano. Acá está algunas de las referencias que he usado, dentre otras que está em construção todo esse trabalho. E Sama acaba com amputado. E essa é uma outra parte da história que torna a questão de antifundação quando hacemos a comparação com as novelas que Some analisa como novelas de fundação de América Latina. É isso. Não se escuta? Não se escuta, Leslie? Leslie, tu micro, tienes que encenderlo. Sí, estoy intentándolo. Ok. Ahora continúa. Okay. Muchísimas gracias, Livonia. Y también Laura. No me ha escrito Joseli, que era la tercera ponente. Entonces, no sé en dónde ha quedado. Me están llegando otros mensajes, pero no de ella. De modo que podemos pasar a la discusión. Si alguien tiene comentarios para cualquiera de las ponentes. Comentarios, preguntas. Leandro tiene cara de. Bueno, Leandro, ¿ibas a hablar?
Bueno, un pensamiento nomás, porque ha sido la primera vez que he escuchado sobre Don Casmurro en lengua española y me encantó bastante porque es un libro que yo leí cuando tenía 15, 16 años y ahora también leo para los estudiantes, y, pero nunca me había, ¿cómo puedo decir? Pero nunca me vino la idea que muchas cosas que ocurre así de la desestructuración familiar tenía que ver con la ausencia paterna. Y me encanta saber que hay también otras obras ¿cómo puedo decir?, dialogan también en este sentido. Entonces empecé a pensar también en una obra acá que tiene mucho que ver con la violencia y también así como una búsqueda de la presencia paterna que se llama el Gran Sertán Veredas de Guimarães Rosa. El personaje principal, el protagonista, también no conoce a su papá y así que me ocurrió la idea esa. Igual hay que hacer una investigación, todo un trabajo, pero es una idea nomás que tiene que ver con eso, así que me parece que él siempre admiraba, el protagonista, ¿no? El Riobaldo de Gran Sertán Veredas, siempre admiraba a sus jefes, a los otros chagunzos que lo ordenaban, como si fuera una búsqueda de la presencia paterna que no tenía. Y estas armaciones familiares, estas organizaciones familiares, están muy más, ¿cómo puedo decir?, muy más presentes en nuestro imaginario, en nuestros hechos políticos que yo me había dado cuenta, ¿no? Muchas gracias por la ponencia. Y me quedó mucho más Don Casmurro por ya haber conocido, y los otros lo anoté para buscar después. Ok, Tommy, tú tenías un comentario. Bueno, más bien una pregunta para Laura, que por cierto, Laura, es una pena que nos estemos conociendo ahora porque justo acabo de entregar a prensa un proyecto sobre la familia nacional disfuncional, para decirlo de algún modo. Pero, y tengo una obsesión malsana con Cecilia Valdés. No, pero cuando hablaste sobre Cecilia Valdés y sobre Aves sin Nido, hiciste mucha hincapié en la orfandad de las dos protagonistas. Y luego cuando hablaste sobre Cambeceres y sobre Machado y Asís, hablaste mucho más sobre los herederos. Y yo quisiera saber básicamente por qué estoy decepcionado con el tema, y así no te interesa, no pasa nada. ¿Has pensado en la hija de Cecilia y de Leonardo? Y si has considerado ese tema, ¿qué te parece ese elemento de la novela? O sea, no tengo una respuesta para decir algo específico, pero sí es un resto interesante que nos deja la novela esa hija, claramente. Uno la puede pensar en continuidad a la propia genealogía materna de Cecilia, que es otra más que va a quizás como intentar un matrimonio que sea lo reverso al salto atrás, como creo que dice la abuela de Cecilia, es decir, alguien que sea más blanco. Uno puede pensar una continuidad igual en la genealogía materna o preguntarse otras cosas, pero la verdad que no es algo que pueda responder. Tendría que volver a revisar a ver si se me ocurre algo más con esa hija, pero que no es un detalle nada menor la presencia de esa hija. Y es la única ocasión en que realmente, en que la pareja incestuosa, etcétera, etcétera, logra tener un hijo. Aunque la niña, si mal no me acuerdo, se muere. Pero logran Sí, se muere, claro. Y es blanca. A una hija blanca. Disculpen, es que la niña no se muere, simplemente desaparece de la narrativa. Eso es lo fácil. Bueno, pero continúo, es que eso es lo que me engancha tanto, es que solo aparece la niña en la oración en la que nace. Pero perdónenme, sigan. Sí, igual me dan ganas de revisar eso, o sea,
¿Qué pasa con esa hija quizás? Sí, volver a esa lectura. Leslie, ¿qué ibas a decir? Habría que ver. No, es que simplemente logran tener a una hija que va a ser blanca, además. O sea, que realmente realizan el proyecto. Y no sé, no tengo, no entiendo nada de esto, porque todo es cortocircuito. Pero en Aves sin Nido se blanquea al adoptar y al llevar a la ciudad. En la continuación de Aves sin Nido que va a la ciudad, claro. Porque en Aves sin Nido todavía no va a la ciudad Margarita, simplemente se trunca la unión amorosa cuando se da cuenta que, que su lazo está también vinculado que es un hermano. Porque en Aves sin Nido terminan llegando a Lima. O sea, salen de allá de Quillac y empiezan a viajar, ¿no? Pero no se cuenta la vida en Lima. Pero de todos modos, es la orfandad, la adopción, la ilegitimidad, todo se junta en ella, pero no es hija natural de la pareja. No. Es indígena, semi-indígena absorbida en la sociedad blanca. Es un palimpsesto absoluto, como decía, porque es hija de los Yupanqui inicialmente, después nos enteramos que en verdad es hija del obispo, y después es adoptada por los Marín. Entonces todos los elementos confluyen ahí. O sea, el abuso de este cura blanco, cristiano, la familia Yupanqui, que es el elemento indígena, y la familia proveniente del urbano, los Marín. Son como capas que se le van... Juan Manuel, de quién se tiene que enamorar. Pero luego no conozco, bueno, no he leído todas las novelas del siglo XIX, pero no conozco otra novela más que Cecilio Valdés, donde realmente la pareja transgresora llega a tener un hijo. Que generalmente mueren antes o pasa algo antes. Sí, el tema es que si el hijo está, pareciera siempre estar tenido por esa ilegitimidad, o en el caso de Sin Rumbo, la hija que es producto del que viene del centro urbano, adinerado, de élite, y la china, que es una campesina del campo, que de algún modo hasta uno puede pensar que es un abuso, pero bueno, esa hija que podría conciliar el campo y la ciudad es un engendro que no puede sino morir. Y de hecho ahí el discurso de la medicina, tan en boga en la época, no puede sostener, o sea, está narrado desde un discurso naturalista, se hace mucho uso de ese discurso de la medicina, pero solo para narrar la imposibilidad de salvar esa vida. O sea, aunque existan esos hijos, son pura diferencia, son puro ilegitimidad, pura imposibilidad de ser reconocido por sus padres o ilegalmente, o sea, ambas, o sea, esa cosa de identidades confusas, que no se sabe de quién es el padre, quién es la madre, y también el tema de lo legal. No sé si... Oh, perdón, sigue. No, pura diferencia, nada más. No sé si ustedes conocen una novela cubana que se llama Sofía, de Martín Muro Delgado. Sí, o sea, porque en Sofía, bueno, sí que queda embarazada a través de una relación incestuosa, pero luego pierde al bebé antes que nazca. Sí, la tenía presente en su momento, pero no es una lectura que tenga fresca. Pero hay varias novelas que están en cruce con las que mencioné. Lucía Jerez, Su amistad funesta, El Zarco, De sobremesa. Ahora no me acuerdo, pero hubo un montón de lecturas previas que también pueden cruzarse con estas tramas. Es como bastante más amplio. La Gran Aldea. Hay muchas novelas que están escritas en estas 2 décadas finales del 19 que tienen cruces con todo esto.
Entonces, ambas novelas son familias que no funcionan, sujetos que no son, sujetos que son pura diferencia, novelas que, Insama también, novelas que hablan de la imposibilidad de fundar naciones y no de la fundación nacional. Y es interesante porque, bueno, esto que aprendimos con Doris Sommer, de que las novelas reflejan la política, y que las novelas se escriben para formar política nacional, etc. Es que realmente cuando se leen estas novelas, se ve que en realidad expresan otra cosa, o sea, expresan una reacción contra, contra el optimismo de ciertas políticas y que yo no sé si decir si realmente son políticas, porque hay algo, los discursos optimistas como de Bolívar y Martí, de no, que vamos a formar la familia nacional, son discursos. No Sí. corresponden necesariamente con políticas y no con estas novelas. Yo las leo como políticas en la medida que interfieren críticamente en los discursos políticos, o sea, como que hay una resistencia muy fuerte, incluso, no lo nombré acá porque no entraba todo, pero en Don Casmurro yo pongo muy en juego las galerías del progreso, tan en boga, que existen en la época, están como muy en contrapunto con la casa que Casmurro reproduce para pensar la historia, el pasado, esto de que sin pasado, sin tradición no hay un porvenir, como construir el pasado, construir la tradición. En Don Casmurro hay casi que un diálogo con las galerías del progreso en la reproducción de su casa imposible, pero es para leerlas prácticamente críticamente a esas galerías del progreso. Es por eso yo también hablaba de alegoría invertida, porque me funciona el concepto en un punto de alegoría, pero como resistencia, como interferencia, como mirada crítica hacia los discursos de la modernidad o que sostienen estas naciones que se están proyectando. Quería hacer un comentario, tal vez sea una pregunta para ambas, para Livania y para Laura. Estaba pensando en el esfuerzo sostenido por relacionar a un grupo de novelas con las teorías de Doris Sommer, que después de todo es un libro que tiene, creo, 28 años ahora, ¿no? O 24 tal vez desde el momento de la publicación. Lo que, digamos, el libro es un libro muy importante en la historia de la crítica latinoamericana y es un libro particularmente importante en la historia de la crítica sobre el siglo XIX. Pero es un libro que realiza una movida extrañamente ahistórica, ¿no? En el sentido de que intenta decir en la trama de las novelas, en la forma en que se solucionan o no se solucionan los conflictos, se juega una relación alegórica con la política nacional en el contexto específico de la novela. ¿Sí? Pero nada se dice de las condiciones sociales que hacen que un cierto tema sea o no sea, o haya o no haya sido de interés para un cierto público en un cierto momento determinado, y que podrían explicar la prevalencia de ciertos temas de otras maneras que no necesariamente tienen que ser simplemente históricas, que también pueden ser políticas, pero pueden ser políticas de otra manera. ¿Sí? Entonces estoy pensando en el corpus de Laura y en la prevalencia de las nociones que destacaste al comienzo: orfandad, adulterio, incesto, y la idea sería pensar por qué en este fin de siglo, cuáles son los discursos
y qué origen histórico y qué función histórica pueden tener. Estoy pensando en los discursos de la eugenesia, en los discursos higienistas, en los discursos sobre el contagio y la prostitución, y todo el cuestionamiento acerca de la limpieza o la legitimidad, ¿sí? La falta de contagio, para ponerlo de manera negativa. Y entonces, si, digamos, a mí me interesa más tratar de conectar tus novelas con los discursos sociales en cuya conversación participan las novelas como otro discurso social, que decir estas novelas no hacen lo que Doris Sommer dice que hacen otras novelas del siglo XIX. ¿Se entiende? Porque en el fondo estás diciendo estas novelas no hacen lo que Sommer dice, como si eso mismo fuera suficiente para justificar el estudio de esas novelas. Y yo creo que tú tienes mucho más que decir sobre otras maneras de justificar el estudio de esas novelas que hacerlas el anti-Sommer o el No, anti-Foundation. seguro. Sí, igual no es la intención, sino más bien que el recorrido de lecturas de las novelas en principio realmente comenzó primero encontrando figuras, orfandad, que se reiteraban, que me empezó a interesar, y obviamente que al entrar en el tema uno no puede no leer el texto de Doris Sommer. Entonces, en este juego de idas y vueltas entre las ficciones y la bibliografía, no solo Doris Sommer, ficciones somáticas de Gabriela Nuceles, hay un montón de otros trabajos que trabajan esta relación entre familia y nación, y no puedo no mencionar esta lectura, que de algún modo obviamente no es la que estoy haciendo, pero no es tanto leer a Doris Sommer encontrar otra cosa, sino más bien leer las ficciones, encontrar una cosa, encontrarme con lo que dice Doris Sommer y no poder no nombrar su lectura, que es mucho más abarcativa, porque ella lee todo el siglo XIX, principios del XX, yo focalizo estas 2 décadas de finales del siglo XIX. Entonces, te hago la pregunta de esta otra manera, ya que tú la trajiste a colación. ¿De qué otra manera es posible leer con Gabriela Nuceles, leer con Graciela Montaldo, estas novelas, para ponerlas en relación con discursos sociales históricamente circulantes en el momento de su producción y circulación y lectura? Claro, por ejemplo, con Gabriela Nuceles habla también de una cultura del disciplinamiento, que vuelvo a no encontrar en Cambaceres cuando aparece el discurso médico, aparece el naturalismo, pero para narrar la imposibilidad de la ciencia, de la medicina, para sustentar esa familia, digamos. Me sirvieron un montón de herramientas de esas lecturas, pero lo que leo yo va un poco a contramano de esto de la cultura de disciplinamiento, del saber disciplinar, pero obviamente que me sostienen un montón las categorías que voy forjando, porque si no, no hubiera podido pensar nada de todo lo que pensé, digamos. Y si me aguantan una segunda pregunta, quería hacerle la misma pregunta a Livania. Presentaste de manera interesante la novela como una novela de fin de régimen, ¿no? de colapso de régimen, de fin del régimen colonial. Dijiste una novela antifundacional. Y claro, en la expresión antifundacional está también el espectro de Sommer de nuevo, como si el espectro de Sommer justificara o no el ejercicio. Y pensaba, bueno, Sama es una novela escrita por un mendocino, una persona del interior, en la década de los 70, en el 76 creo que dijiste que fue publicada, que es, por supuesto, el momento del retorno de Perón a Argentina, el colapso de ese retorno, y pensaba también en la propia marginalidad de Di Benedetto en el campo literario argentino de la época. Di Benedetto es alguien a quien solo Julio Cortázar reconoce en su momento con gran ojo, y dice, esta es una de las grandes novelas de la época, lo que pasa es que nunca nadie la va a leer, ¿sí?
No, es cierto, perdón. Estaba confundiendo Sama con otra novela de Di Benedetto, ¿sí? No, la primera novela de Di Benedetto tiene que ver, tal vez, con el colapso del régimen popular argentino posterior al primer Perón, ¿sí? No al segundo Perón, no al segundo que vuelve con Isabel, ¿sí? Pero en realidad mi pregunta es más bien, ¿cómo podríamos leer a Sama en su contexto para salir de la camisa de fuerza que dice que las novelas son o fundacionales o no fundacionales? Vale. Entonces, esta cuestión de la fundación y antifundación es una cuestión que yo traigo para contextualizar un poco la discusión, pero antes me gustaría hablar sobre la cuestión marginalidad que hablaste de Antônio de Benedetto. En verdad, que también hace parte de esta pregunta, yo estoy investigando la cuestión del entrelugar, que hasta el propio autor, Antônio de Benedetto, habita, porque él en verdad no está en la margen, pero también no está en el centro de la literatura. Y desde esta cuestión del entrelugar, que el sujeto que no consigue quedar en una posición fixa, hay espacio también para tratar en la propia narrativa el estilo que hace parte de las discusiones del neobarroco de la América Latina. Entonces, estas otras llaves de lectura para la cuestión de Sama, el entrelugar que puede ser discutido a través de la cuestión tanto de la parte de la escrita del texto hasta del sentido del texto con la discusión del neobarroco de la América Latina. Perfecto. Livania, iba a sugerir ese recurso al neobarroco porque lo que hablaste sobre el enérgico Don Diego de Sama, luego si sigue un hombre que afirma que vive sin miedo, una énfasis negativa como forma de afirmación, o sea, una contradicción completa que está en el texto. Y a mí me parece algo muy característico del barroco y también del neobarroco, que esa afición o tal vez adicción incluso al juego de intercambiar, no sé, de plegar, como decir, distintos planos. Y a mí me parece que esos planos están muy claros en Sama, así, de una esperanza de que algo va a pasar, pero luego nada pasa y donde estoy ese no lugar, esa persona que se percibe como alguien importante, pero a todo tiempo es despreciado, Sí. es olvidado. Y, o sea, es algo que me parece que no llega a ningún lugar, ningún sitio. Omar Calabrese diría que es una cuestión de circularidad. Sí, se queda en una cuestión de ficción y verdad. ¿Qué pasa? No se sabe. De copia original, algo reflejo, objeto. Incluso yo pienso que mucho más que en Sama en especial, que reflejar algo de político de su época, él refracta lo que pasa con la colonia. Es como, eh, no sé, no sé cómo decir en español, pero la falencia, no sé qué, Las la derrocada La del bancarrota. colonial. derrota.
está expreso en la vida del personaje. Y eso, y eso es presentado como una máscara compuesta de palabras que en realidad no hay nada por detrás, hay un vacío. Y incluso en el romance, la novela, perdón, hay un villano llamado Vincuya Porto, ¿no es eso? Sí. Vincuya Porto, que me parece es un villano muy esperanzado también. Es un villano que intenta encontrar, no sé, pelotas de oro, algo así, un tesoro, y es alguien que asombra a la comunidad. Y Sama es el personaje que retira esa fantasía de esperanza. Oh, no hay nada por detrás. Y ese para mí es el mensaje del libro de Sama. Y hay algo importante histórica y políticamente ahí. Y sobre Dom Casmurro, a mí me parece interesante. Yo nunca había pensado en eso a partir de Dom Casmurro como una composición familiar o algo así. Porque me parece que hay una preocupación de Machado muy clara de una creación de una novela total. Algo que tal vez Flaubert había intentado, o sea, no buscar en los contornos lo que está alrededor de la realidad para explicar lo que pasa en la novela. Tanto que no es una novela de adulterio propiamente, es una novela de celos, es una novela de un hombre celoso que narra eh, eh, sus dudas a respecto de su familia, su mujer, su amigo, en fin. No sé, para mí me parece algo nuevo y puede ser interesante, pero también hay esa interpretación del movimiento de Machado de hacer una novela total como Flaubert intentó hacerla en Bovary, por ejemplo, y no logra Flaubert. Y a mí me parece que Machado sí lo alcanza. Es que es una novela excepcional. Bien, es eso, el neobarroco como una clave para trabajar Sama y tal vez una búsqueda más, algo más próximo de ficción, un estudio de ficción, que pretende Machado con la ficción de una novela de celos. Es eso. Sí, es una novela también muy autorreflexiva, o sea, es impresionante, se sale o sea, se distancia y se distingue, más bien es la palabra en el corpus. Machado de Assis y Don Casmurro particularmente es como, podría escribir muchísimo más sobre eso solo, digamos, o sea, es una novela excepcional. Y entonces para hablar de proyectos que no sean solamente respuestas a Sommer, no sé, unas ideas que tengo, o una razón por la que me fijé mucho en Summer cuando salió ese libro, es que en todas esas novelas la familia y la genealogía es tan importante. Incesto y incesto interracial. Y Sommer, me parece a mí, es que es muy optimista con estas relaciones interraciales, que la nación se va a fundar a través de las divisiones de clase y de raza, etc. Luego esto no funciona, pero ella está pensando en un modelo, el modelo de la nación de los años 30, ¿no? Revolución Mexicana, Gilberto Freire, que la nación incluye a todos. Y claro, ellos
esos proyectos nacionales han tenido antecedentes discursivos, pero realmente la idea de la nación a un nivel popular se reforma a partir de ahí. Y es como si Sommer proyectara al pasado esa visión y ese proyecto. Lo otro es que cuando se escribió este libro de Sommer en Estados Unidos, estábamos en plena guerra multiculturalismo, ¿no? Entonces, la idea de ser birracial o de ser mezcla o de tener de alguna forma una identidad doble que pudiera ser moderna, blanca, central, pero al mismo tiempo otra, ¿no? Todo eso era muy atractivo y es como si este libro, el scholarship de Sommer hubiera caído en esa trampa, cosa que también sucede porque los libros hay que escribirlos para venderlos y las casas editoriales te dicen cosas y tal. Pero entonces esos elementos revelan, o sea, responden a ciertos hilos, toman ciertos hilos de estas novelas de América Latina, que realmente el tema del incesto interracial no es tan fuerte en el resto de las novelas decimonónicas del mundo. O sea, este tema entra ahí. Y el tema del patriarcado, porque estas novelas que tienen lugar en plantaciones, donde hay un señor, y ese señor es literalmente papá de todo el mundo. Ese tema también es particularmente latinoamericano y también de acá, de la región de Estados Unidos, donde vivo ahora, que es el sur, y que teníamos ese mismo sistema bueno, tenemos aquí caña, estamos cortando caña ahora. Entonces, pero entonces hay cosas de que sí habla Sommer, pero yo creo que vienen de cierta perspectiva del siglo XX en América Latina y también en Estados Unidos. Son reales al mismo tiempo en América Latina de la época, pero si se mirasen con menos afán de buscar conciliación, porque en Sommer todo se resuelve, o ella enfatiza las cosas que se resuelven, ¿no? Y que vamos a tener nación. Ahora, ustedes dicen y yo digo que, ay, miren, pero las cosas no se resuelven, más bien se muestra cómo no se pueden resolver. Sin embargo, como he dicho como 2 veces, esta énfasis, o sea, ella pregunta por la cuestión racial y la cuestión del patriarcado y la cuestión de la herencia, etcétera, etcétera. Son importantes, o sea, pero es que por lo que veo, pensando en Madame Bovary, en Pérez Galdós, en George Eliot, o sea, todas estas novelas, las novelas rusas, están tratando de lidiar con la modernidad. Y son muchas transiciones. O sea, el siglo XIX es largo y acontecen muchas cosas y se está intentando repensar lo que es ser una persona en un lugar, o sea, una persona en la sociedad y en la política nacional. Entonces, hay muchísimas entradas. Estas novelas latinoamericanas que no se consideran en clases de literatura comparada, no se consideran como parte de la literatura mundial. Los escritores del boom dijeron que ellos eran los primeros novelistas y que no se leyera nada antes, ni siquiera de la novela de la tierra, de cosas de principios del siglo XX tampoco. Entonces,
estas novelas hemos aprendido que son algo menos y que son algo especial, diferente, traen algo diferente, o sea, tienen algo diferente que ofrecer porque vienen de un cierto lugar geográfico, una cierta región histórica también, pero forman parte de este proyecto de intentar lidiar con los cambios de la modernidad occidental. Y se pueden usar todas las llaves que se usan para todas. Se deben usar. O sea, que este es en parte un problema de canonización también. No sé. No sé si alguien más quiere hablar. Bueno, si no, no sé si voy a decir algo profundo y creo que estoy haciendo propaganda de una publicación mía que recién va a salir, por lo que pido perdón. Pero, punto uno, estoy totalmente de acuerdo contigo, Leslie, en que la falta del siglo XIX latinoamericano en lo que se considera la literatura comparada mainstream realmente es muy problemática. Que además de la falta del siglo XIX latinoamericano en los planes de estudios, por lo menos en Estados Unidos, esta ausencia en la literatura comparada es uno de mis grandes fetiches, de las cosas de las que me encanta quejarme. Pero aparte de eso, y no sé si estoy haciendo un maridaje entre lo que dijiste tú, Leslie, y lo que dijo Juan, o si estoy tratando la pregunta de Juan, o si la estoy soslayando por completo. Pero me parece que en estas novelas que se llaman fundacionales, como que realmente hay como dos categorías diferentes. Y la primera son las más antiguas, que son las novelas en las que la fundación de algún modo funciona, que fíjense, cuando ella comienza su estudio, cuando Summer comienza su estudio, no comienza por ninguna novela latinoamericana, comienza por El último mohicano de Cooper en Estados Unidos, que luego es el modelo que retoma Sarmiento a principio de Facundo. Y ahí la fundación de la nación en literatura y en el discurso oficial, que es muy diferente de lo que realmente pasó en la historia, pero ahí la fundación de la nación realmente funciona de una manera poco problemática. Muere la mulata, muere el indígena y los dos anglosajones se casan y fundan la nación. Y de hecho, El último mohicano es el primero de 5 libros y los hijos de Alice Duncan aparecen en los demás libros que son menos conocidos. Y luego, por otro lado, hay esas novelas de la época que está estudiando Laura. Cecilia Valdés, Avecinido, de los 1800, que es un momento posterior, que es a lo mejor menos optimista, que pertenecen a sociedades en que la diferencia racial existe en toda América y que los regímenes del trabajo basados en la raza existen en toda América. Pero en países como el Perú, como Cuba, como que es muy difícil cerrar los ojos a eso. Mientras, por lo menos en el norte de Estados Unidos, en el siglo XIX, era fácil fingir que eso no existía. En Argentina, si bien históricamente realmente hay poblaciones de color, el discurso oficial es que acá eso no existe. Y fíjense, y ahí entra el tema del incesto interracial en esos países en que la consolidación interracial, en que es obvio que la consolidación interracial va a ser problemática. Y el incesto interracial en la literatura norteamericana realmente no surge en el XIX, surge en el siglo XX, después del fracaso del Reconstruction durante la época del Apartheid. Es ahí cuando tenemos Absalom, Absalom o Morning Becomes Electra. Como que me parece que el incesto interracial pertenece a un momento histórico muy diferente del momento histórico de esas fundaciones que parecen que funcionan mejor.
El último de los mohicanos, Amalia. A mí personalmente María no me parece... no voy a hablar sobre María. No sé, estoy pensando en voz alta. Oh, este libro no sé si funciona hacer como un pairing, pero este libro del historiador James Sanders, creo que se llama, que habla de la primera independencia latinoamericana como el momento republicano, que luego se vence y que el resto del siglo sería una modernidad económica pero autoritaria, donde ya no se enfatizan tanto ni se busca tanto realizar los ideales republicanos. Entonces el pueblo importa menos. Y en las novelas, el pueblo estaría funcionando peor. No sé. Algo más. Nos hemos quedado con preguntas. Gracias a la pregunta de Juan, ¿no? Y entonces, si no hay más ahora, mañana seguimos a las 12. ¿Cierto? Entonces, muchísimas gracias. Y si aparece Joseli, no sé qué le habrá pasado. Tal vez un problema de internet. Pero si aparece mañana, o sea, si aparece esta noche, tal vez podemos intentar meterla en una de las mesas mañana. ¿Será? Tú tienes mail de ella. Mañana está un poco apretado. Ajá, ya, entonces. Pero igual siempre hemos quedado con mucho tiempo para preguntas, así que sí, ¿cómo le vamos a hacer el feo? Claro. Sí, entonces le digo, bueno, sí aparece. Le digo que en la primera sesión de la mañana, pero menos tiempo. Sí, Simplemente para aparecer, para no quedar fuera del... La verdad es que por la tarde tenemos media hora más que por la mañana. No sé por qué. Entonces sí, también por la tarde. Sí, como a las mejor. 16, a las 4. Ok. Y entonces, y es la misma hora para ella, de modo que tal vez le funcione con los horarios. Ok, pues muchísimas gracias, gente. Gracias. Ha sido un placer y he aprendido mucho.